Decía tal vez un escéptico que la vida es una ligera circunstancia entre la nada y la nada. Cuando uno mide el tiempo en cuestión de datos del universo, velocidad de la luz, años luz, pues nos damos cuenta de que estamos metidos en un universo inmenso, de que estamos en una nave espacial llamada Tierra y que lo que hacemos permanentemente es viajar a través de las estrellas. Edison, bienvenido. Edison Flores, a Viaje a las Estrellas. ¿Cómo estás? Gracias, Iván. Muchas gracias. Estoy muy bien, muy contento de estar en este gran programa. Exacto. Miren, este programa es un programa, Edison, que lo hacemos primero porque nos apasiona este tema, ¿no es cierto? Creemos que somos unos viajeros y que no solamente somos unos viajeros actuales, porque la Tierra está en movimiento, el Sol está en movimiento, el universo está en movimiento, sino porque de alguna manera nosotros venimos de las estrellas. De alguna manera la vida llegó a este planeta, así que nosotros de alguna manera venimos de las estrellas, ¿no te parece? Claro, claro que sí, Iván. Señores, en este programa vamos a estudiar con mucho respeto las propuestas de lo que es el fenómeno OVNI, vamos a hablar de las mitologías, vamos a hablar de cosas misteriosas, pero lo vamos a hacer con respeto porque finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a exponer, las personas van a exponer y ustedes se formarán su propio criterio. Aquí no hay maestros, aquí no hay dogmas, esto simplemente es una propuesta porque creemos que en este momento hay un despertar de conciencia importante que se está dando en la Tierra y queremos traer esas personas que tienen esos mensajes para que, como les digo, ustedes los juzguen. ¿Tú qué opinas de eso? Hay un despertar muy importante en el mundo, Iván. Después de la pandemia, todo el mundo quiere conocer la historia, la Atlántida, la Lemuria, todo este tipo de misterios y precisamente eso es lo que vamos a tratar en todo el programa. Exactamente, entonces entrando en materia, tenemos un invitado muy interesante en el día de hoy, ¿no es cierto? Pero eso se los diremos en un momentico cuando regresemos aquí a Viaje a las Estrellas. Amigos, creo que para muchas personas que nos gusta este fenómeno de la investigación, de los sitios misteriosos y particularmente que vivimos en Colombia, el señor Roberto Tovar es un referente de una persona que ha hecho mucha investigación. Edison, ¿quién es Roberto Tovar? Roberto Tovar Gaitán ha sido director y productor de televisión hace 40 años. Ha tenido programas en la televisión nacional como Historias Secretas y Colombia Oculta. Ha sido pionero en el fenómeno OVNI y en el fenómeno de civilizaciones antiguas acá en Colombia. Entonces va a ser muy importante, digamos, este personaje el día de hoy. Claro que sí, es que nosotros hemos visto muchas cosas del fenómeno OVNI desde el antiguo Egipto, desde los toltecas, desde los mayas, pero hay muchas cosas por investigar aquí en Colombia y creo que si hay alguien que haya hecho investigación de esos temas curiosos y misteriosos es el Roberto Tovar Gaitán. Pensaría que don Roberto nos inició en estos temas, sí. Iván, nos inició en estos temas sembró en los años 90, en los años 80. Muy bien, entonces vamos con Roberto. Roberto Tovar, estamos acá dándote un saludo muy especial. Cordial saludo, soy Roberto Tovar Gaitán y es para mí un verdadero placer estar con ustedes en este viaje a las estrellas de Cosmovisión y estar con sus presentadores Iván Obando y Edison Flores, muy amables. Vamos a contestar sus preguntas. Quisiéramos hacer una pregunta. ¿Existen vestigios de la civilización Lemuria o Atlántida aquí en Colombia? Esa es como la pregunta, ¿no? Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué hay unas civilizaciones antiguas en Colombia como de los olmecas, de la cultura maya y también de la cultura muisca? Por supuesto. Que se asentaron en Colombia supuestamente después del diluvio universal. Entonces, esa es la pregunta. Pero teniendo en cuenta que estas culturas de alguna manera pueden ser descendientes o de los lemures o de los atlantes. Esa sería como un poco el seguramente vestigios. Seguramente sí, vestigios. señor. Las evidencias de la presencia atlante y lemuriana en Colombia son muy pocas, son vestigios. Apenas hay indicios.
en mitos, basados en mitos, leyendas, cuentos del pasado que se transmitieron a través de la tradición oral y que muchos de nuestros indígenas conservaron en parte. Hay que tener en cuenta que los mitos y leyendas, aunque son cuentos y la ciencia los considera cuentos, tienen en su interior algunas bases, tienen un origen aparentemente real. Y ese origen en las mitos y leyendas pues hablan de la existencia en el Atlántico nuestro, por ejemplo, de una gran isla entre Cuba, Venezuela, Colombia. Ahí en el Atlántico, lo que llamamos el Mar Caribe, de una civilización a la que ellos llamaban Seychelles o Isla Grande. Ahí está eso. Las evidencias son muy pocas, pero en los desarrollos culturales, en los escritos en piedra, se observan mapas celestes, se observan caminos, verdaderos mapas en muchas piedras alrededor de toda esta historia de Seychelles o Isla Grande, allá en lo que es el Mar Caribe. En el Pacífico existe la leyenda de una isla verde que muchos asocian con los lemurianos, un pueblo que vivió a la orilla del mar, en un mar supremamente antiguo, más bajito, 100 metros más abajo de donde está ahora el océano que conocemos, y esa civilización tenía maquinarias que según la leyenda se desplazaban por el aire, volaban, y había buques que también, barcas, canoas grandes que se movían. Había lo que llamaban las naves tortugas o las tortugas voladoras. Esas tortugas eran redondas y se movían entre el cielo, la tierra, la luna, el sol. Eso dice el mito, la leyenda. Hay muy poco que contar alrededor de ese tema. Sí, amigos, y es que uno se pone a mirar, tal vez en la mitología, por ejemplo, de los yucatecos, está Quetzalcóatl, ¿no es cierto? Y en la mitología nuestra está Bochica, ¿no es cierto? ¿Cuál es que era la leyenda de Bochica? Bochica era... Bueno, Bochica, muchos autores lo asemejan con Moisés. Okay. ¿Por qué? Porque él llegó con túnicas blancas de alguna manera a salvar un pueblo antiguo en Colombia, los muiscas, a enseñarles de ingeniería, a enseñarles de astronomía, a enseñarles a sembrar. Pero fue tan importante esa enseñanza que ellos fueron, precursores del tema de las estrellas acá en Colombia. Ellos sabían de constelaciones, del zodiaco, en fin, eran la enseñanza que dejó este gran maestro fue muy importante acá en Colombia. Total, y de hecho hay una cosa muy curiosa, y es que en todos los cementerios que uno encuentra de todas las civilizaciones indígenas precolombinas, en todos hay una cosa coincidente, y es que a la entrada hay un letrero que dice venimos de las estrellas. Entonces es muy curioso. En el tema de Bochica uno podría decir, Edison, que posiblemente pudo haber sido un extraterrestre, puede que haya sido un extraterrestre. Ellos lo interpretaban como un semidios. De hecho, cuando los españoles llegaron, los muiscas o los indígenas que estaban acá pensaron que eran semidioses. Pero posiblemente también puede haber sido una persona y una civilización, ¿no es cierto?, europea, que estuvo antes, digamos, de lo que fue la colonización. Entonces, yo creo que Roberto nos puede dar mucha más información sobre Bochica, que es un tema supremamente interesante, el que vale la pena que le peguemos una mirada en esta ocasión y más adelante. Bochica. Bochica es un ser, un maestro, en unos relatos un maestro, en otros relatos una deidad. Hay diferentes interpretaciones. ¿Quién era? Muchos dicen que era un apóstol de Jesús que vino y comenzó a adoctrinar a la gente acá. Otros dicen
que era un extraterrestre que bajó del cielo y comenzó a educar a la gente en aspectos morales, tecnológicos y artesanales, además de agrícola y minería. De todo esto, se afirma también que Bochica era posiblemente un vikingo que llegó antes del descubrimiento de América y se paseó por todas estas tierras difundiendo conocimiento. Era un hombre de pelo rubio, ojos claros, unos dicen pelo rubio, otros dicen pelo blanco, vestía una túnica y tenía un bordón. De él también se dice últimamente que posiblemente era un sacerdote druida. Una cultura espiritual, religiosa y científica que existió o dominó a Europa, se origina en Irlanda, en Inglaterra, por allá arriba, y se expandió por Europa. Desaparece cuando los romanos conquistan todo ese territorio. Pero según las descripciones de Bochica, bien podría acercarse a un sacerdote druida. El pueblo muisca se origina en una laguna que hay ubicada en las cumbres aquí cerca a la capital de Colombia, al lado del municipio de Villa de Leyva. De allí surgió una señora con un niño y de esa pareja nace o se origina el pueblo muisca o chibcha. Lo curioso de esto es que en casi todas las culturas de América, las leyendas tribales, todos salen del agua. Sale una pareja del agua y da origen a un pueblo. Eso es muy frecuente en las leyendas. Es como si hubiera habido un cataclismo y los sobrevivientes vuelven, se reúnen y dan origen a los diferentes pueblos. Pues dentro de los privilegios y los regalos que me ha hecho la vida ha sido viajar, y tuve la oportunidad de hacer un viaje muy, muy, muy especial con el maestro Fernando Malcún, que ya murió, donde estuvimos en templos en Egipto, hicimos meditaciones, bueno, una cantidad de cosas. Pues recuerdo que cuando uno va a Busembel y empieza a bajar por el Nilo, uno de los primeros templos que uno visita me sorprendió mucho, porque en ese templo uno se acuesta en el suelo y mira para arriba y ve al lado de las columnas, ve como una especie de platillos voladores o helicópteros. O sea, ¿te acuerdas cuál templo es ese? Sí, claro, es el templo Seti I, del rey Seti I. Del faraón Seti I. Bueno, eso fue maravilloso. También en ese templo vi una bóveda celeste donde se miraba todo el ciclo por donde recorre el sol al darle la vuelta a Sirio, ¿no? Y en un sótano del mismo templo hay un bombillo, una bombilla. Una bombilla, claro, grandísima, claro. Perfectamente, claro, me acuerdo. Y de eso también hay en nuestra cultura. Hay una historia de un astronauta en nuestra cultura, ¿cómo es que se llama? Llamado Neshken. Y es el astronauta de piedra. El astronauta cultura Tumaco. De la cultura Tumaco Pacífico colombiano. Bueno, Roberto, ¿qué tienes para contarnos de esto? Porque ese es un tema muy interesante. Neshken, el astronauta de piedra. Hacia 1973 yo trabajaba con la revista Cromos y tenía una cámara reflex, que era de las primeras que hubo en Colombia, que eran con espejo. Y alguien, un antropólogo del Instituto Colombiano de Antropología, me invitó a tomar unas fotos en unos edificios cercanos, porque no quería tener referencia a eso. Cuando yo llegué había unos gringos norteamericanos, sacaron una cajita en inglés, yo no hablo inglés, una cajita de aluminio que en esa época eso era muy extraño, y de ahí sacaron varias estatuas. Yo tomé las fotos esperando que me pagara, fui a buscar a este señor para que me pagara las transparencias porque necesitaba la plata, tomé transparencias. Y este señor me comentaron, como no llegaba, fui a buscarlo, me comentaron en el Museo Nacional que se había ido y que estaba trabajando con el gobierno norteamericano, que no sabían si era la NASA o qué era.
antropólogo colombiano, no recuerdo el nombre, nunca lo guardé. Con los años me dio por revisar esas transparencias, nunca les paré bolas, y me di cuenta que las estatuillas tenían trajes como de astronauta, zapatillas, mitones, traje y casco con una luz interior. Había varios y entre esos había uno negrito, gris, con los ojos así. Entonces yo producía un programa que se llamaba Origen. Le pregunté a uno de los miembros de ese programa aborigen, indígena, nativo, que qué era eso, y me dijo, eso es Neshken. Y yo le dije, ¿eso qué es? Neshken Teba, Neshken, el que volverá, Neshken Teba, el que ya se fue. Y comenzó la búsqueda de Neshken. Me contó que en el mito había una estatua oculta en algún lugar de Colombia que indicaba el camino hacia mundos subterráneos donde había una civilización antigua. Eso es para mí Neshken. Neshken es la búsqueda de los rastros o vestigios de la presencia de extraterrestres o maestros extraterrestres en nuestro país. Una de las cosas que uno se cuestiona, y no solamente la cuestiona en el pasado, Edison, se lo cuestiona ahora. Por ejemplo, el vuelo de la Kuala Lumpur. ¿Qué pasó con ese vuelo? ¿Qué pasó de tantas cosas que nos han contado del Triángulo de las Bermudas, en donde se desaparecen, barcos o aviones, y han dicho que aparecen años después? Y otra pregunta que uno se hace también es, por ejemplo, ¿dónde están los cementerios de la cultura que está en Yucatán, de los yucatecos? ¿Dónde está de la cultura maya? De los mayas. ¿Dónde están los cementerios de los mayas? Porque se habla de que en los cenotes se iba hacia el inframundo. Hay tantos misterios en eso, pero también hay misterios acá. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, aquí también hubo desapariciones, hay contextos de civilizaciones o de niños que se perdieron. ¿Tú sabes algo de eso? Estamos hablando de la cultura muisca. La cultura muisca se dice que desaparecieron en la montaña de Huayca, que se abrió un portal que se lleva niños, adultos, en fin. No hubo rastro de esa cultura, sí, de los antiguos, de los muiscas. También la cultura tumaco desaparecieron, tal como ocurrió con Machu Picchu. Y no solamente eso, sino que piensen en esto. Época de la colonización, o sea, vienen los españoles, empiezan a buscar el dorado, en donde se hablaba de que en esta represa de Guatavita se tiraban llenos de oro. ¿A dónde se iban estas personas? O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué nunca apareció el dorado? ¿Existen estos portales? ¿Para dónde se fueron? Inclusive ahorita hablábamos de las piedras del Pirú. Las piedras del Pirú tienen dibujado unas líneas que son portales interdimensionales. Y eso está dibujado en las selvas del Paititi, está dibujado en la isla de Pascua, está dibujado en Australia y en todos estos países donde hay vestigios de culturas antiguas. Y puntos de energía importantes, porque finalmente tal vez lo que nos falta para entender es cómo entender la energía. Pero Roberto yo creo que nos puede dar una información mucho más amplia sobre este tema que estamos hablando. Los portales, eso es algo verdaderamente extraño y se cuenta mucho se habla de eso en el mito, la leyenda y aún en tiempos recientes. Son áreas dimensionales que aparecen como nubes redondas, otras círculos en el cielo azul, por donde entran y salen naves. En el mito y la leyenda existen pueblos, por ejemplo, aquí en Huayca, en Cundinamarca, Tenjo, Cundinamarca, un cerro muy famoso que se llama Huayca. Cuando los españoles llegan, dicen que los indígenas oprimidos por la conquista española se subieron al cerro, se lanzaron por un peñón que hay muy alto y se suicidaron. La versión indígena que aún circula es que los recogieron,
Subieron a la montaña, pasaron el portal y se fueron. Hay testimonios de hoy en día de personas que en la Peña de Huayca, que es una cosa así, se abre una luz y adentro se ve algo brillante como ciudades, y que es un espectáculo que dura segundos y que luego vuelve y se cierra. Hay testimonios también que hablan de esos portales o salida de seres humanos, indígenas principalmente, cuando llega la conquista. Un señor llamado Gonzalo Jiménez de Quesada llegó a conquistar la sabana de Bogotá en el centro de Colombia, y al llegar los cronistas describen que habían millones, no dicen unos poquitos miles, dicen millones. Son como moscas, escribe el cronista, moscas, muiscas. Y eso lo cuentan. Unos 70 o 140 años después hicieron un censo de la población indígena, y se encontraron con que no había más de 500,000 o 400,000 indígenas. ¿Qué se hizo el resto? ¿No se reprodujeron? ¿Se murieron? ¿Los mató la viruela? ¿Qué pasó? Pero en un lapso de muy poco tiempo, los millones que cuenta un cronista en el comienzo de la historia se transforman en unos miles pasados apenas unos años. El mito dice que se abrieron portales y se los llevaron, que salieron por él. Hay crónicas o datos muy antiguos de piedras marcadas que tienen petroglifos, o sea, grabaciones con cincel, y afirman, sobre todo en el Tolima, desierto de la Tatacoa, afirmaban, porque ese pueblo ya desapareció, que las piedras se abrían y que por ahí podían migrar o salir. Hay evidencias de que de pronto se abren y ellos salen y vuelven y entran. Venimos de las estrellas, viajamos por las estrellas. ¿Qué sería lo primero que le preguntarías a Roberto? Bueno, sobre el destape de información, ¿qué piensa él si ese destape de información del fenómeno OVNI de parte de autoridades de Estados Unidos, de parte de Francia, de Chile, de Inglaterra, incluso de países como China y Rusia que ya lo han hecho, merece la atención de él a su labor titánica? O sea, merece como esa aceptación a su labor titánica, pues a él también le hicieron bullying, le hicieron ataques por hablar de los ovnis. Entonces vamos a preguntarle a Roberto Tovar Gaitán qué merece este destape de información, qué opinión tiene sobre ello. Los videos recientes divulgados por el Pentágono en Estados Unidos, más que por el FBI y la CIA, por el Pentágono, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, en nuestro lenguaje, representan un avance más en todo lo que se ha hablado y se ha dicho alrededor de los ovnis. Antes no, eso no existe, decía el gobierno norteamericano. Aparecen estos objetos voladores muy conocidos por todos ya, se han divulgado muchísimo, persiguiendo o al lado de portaaviones o seguidos por aviones jet de combate, y se presentan y se mueven ante ellos. Son esferas y son como cápsulas, tic-tac, los llaman como la cápsula del deslecito, tic-tac, y los filman, los graban, se mueven. Al divulgarse estos videos, la opinión del gobierno norteamericano acepta que sí existen esos objetos voladores no identificados y que los están estudiando, porque al final de cuentas no saben ni quiénes son, ni de dónde van, ni de dónde vienen. Hay una aceptación de lo que es la existencia de un fenómeno extraño alrededor de los ovnis. Más allá de esa teoría, se habla de ese hecho de la aparición de los videos, se habla del encubrimiento de los gobiernos de la presencia de extraterrestres en nuestro planeta.
Extraterrestres que muchos dicen caminan con nosotros, están al lado de nosotros. Extraterrestres o híbridos, mezcla de extraterrestre con humanos, que dan forma a los híbridos que están entre nosotros y se mueven. La historia ovni apenas comienza a desarrollarse y seguramente los próximos años serán cruciales. Bueno, y finalmente, partiendo de la base de que sí hay un fenómeno, uno se pregunta, en todos estos casos que ha habido desde el pasado, y esta tecnología que vemos venir, ¿no es cierto?, en medicina, en comunicaciones, en aviación, en muchas cosas, ¿esta tecnología no la inventamos nosotros o hemos sido ayudados en esa tecnología? Porque finalmente no hace mucho estábamos encerrados en nuestras casas y no sabíamos cómo sobrevivir a una pandemia. Pandemias que hace 150 años arrasaban con gran parte de la población y que duraban años enteros. Y aquí resulta que tuvimos una pandemia que tranquila y dulcemente se resolvió muy rápido y no mató tanta gente. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la información no estaba? ¿Por qué esas vacunas no se habían desarrollado? ¿Y por qué en un momento dado se desarrollan tan rápido? Entonces la pregunta sería, digamos, ¿estamos siendo ayudados por algunas tecnologías que no hacen parte, digamos, de la raza humana? Inclusive, Iván, me atrevo a decir lo siguiente. La civilización lleva 10.000 años de existencia, esta actual civilización, la actual civilización. Pero uno alcanza a pensar lo siguiente, porque el desarrollo tecnológico se da en unos pocos años. Después de la Segunda Guerra Mundial, no sé qué pasó allí, pues hay muchos científicos como Bob Lazar, que trabajan en el Área 51, que se atreven a afirmar que hay tecnología inversa de ciertas aeronaves que no son del planeta Tierra y que han caído en este planeta y que muchos científicos han realizado tecnología inversa. O sea, de atrás, de adelante para atrás. Sí, ahora, no se le puede quitar el mérito al ser humano, pero sí nos deja muy pensativos que 10.000 años de civilización, solo en 40 años hayamos avanzado todo lo que... No, y si tú te devuelves se... a, digamos, 1880, por decir algo, que empezó la luz, ¿cierto? De ahí empezamos una carrera acelerada, donde hay muchas cosas, porque digamos que con la llegada de la luz, los códigos binarios, en fin, muchas cosas. Pero usted vuelve de ahí para atrás y en el mundo no pasaba nada. Ahora, éramos tan cerrados... pasaban cientos de años y no cambiaba gran cosa en nada. O sea, ¿en qué cambió el mundo del 1400 al 1500? O del 1500 a 1600. Lo que tú dices, o sea, éramos cerrados completamente. Ahora, hay dos datos. Éramos tan cerrados, Iván, éramos tan cerrados que en el 1800, casi 1900, todo el mundo decía, las patentes, no haga más patentes porque todo está inventado. Todo está inventado. Ahora, Avi Loeb, que hemos hablado tanto en el programa, este científico de la Harvard, que ha avistado en sus telescopios aeronaves surcando el Sol, nos dice en su segundo libro, Interestelar, de que los gobiernos deberían de dejar las guerras para dedicarse más bien a investigar la arqueología espacial, para investigar más bien el tema del espacio, porque hay mucho futuro en el espacio, dadas las distancias, dados los tamaños de otros planetas iguales a la Tierra. Mira la enseñanza que nos dejan estos científicos. Bueno, pues ahí está el tema. ¿En qué han aportado las civilizaciones extraterrestres o si existen los extraterrestres? ¿En qué han aportado a la humanidad en estos últimos tiempos? ¿Será que hemos sido ayudados por seres extraterrestres? Posiblemente sí, lo más seguro es que sí. Los avances tecnológicos de un momento a otro, ¡pum! Sobre todo en los últimos 50 años, los avances tecnológicos han sido brutales. Aparecen personajes que no son conocidos, que no sé qué, que eran simples operarios de banco como Einstein y demás, y de pronto lanzan una teoría y se desarrolla
una parte de la ciencia. Nicolás Tesla, una mente brillante que trae varias ideas que hasta ahora, hoy, estamos conociendo. Aparece también otro grupo de científicos menos conocidos que de un momento a otro revelan algo. Es como si una chispa se encendiera y ¡pum!, aparece el hecho, el invento. Estamos viviendo una época de desarrollo muy importante alrededor de la tecnología y parece ser, eso dicen los que saben del tema, que ha sido inducido por gente de afuera. En el pasado, pues existe las historias, mitos y leyendas de los maestros o de los Neshken que descendieron a la tierra para ayudar a la gente que sobrevivió a catástrofes y enseñarles los rudimentos de la supervivencia, agricultura, minería, tejidos, etc. Bueno, finalmente, Edison, cuando uno habla de este tema de desclasificar ovnis y todas estas cosas, parece que hubieran unos sitios muy específicos. Uritorco en Argentina, luego en México está lo de los cerros de los siete luminarias. Las 7 luminarias. Últimamente hablan de Medellín. De Medellín. ¿No es cierto? Pero hay un cerro particularmente que se llama el Cerro de Huayca. Huayca, la montaña de Huayca. La montaña de Huayca. ¿Dónde queda? En Tenjo, Cundinamarca. Okay. Es una montaña muy misteriosa. Incluso muchos indígenas allí dicen que desaparecieron en la montaña. Pero se han avistado mucho aeronaves, ovnis, alrededor de esa montaña. Mi teoría personal es la siguiente, Iván, y es que si el gobierno nos ha ocultado tanta información, 12 millones de páginas desclasificadas por la CIA y el FBI sobre los ovnis, ahora la pregunta es, ¿deberíamos seguir creyendo en los gobiernos o en los testigos? J.J. Benítez tiene varios libros sobre ovnis y él se encargó de investigar testigos en todo el mundo, más de 10.000 testigos, más de 10.000 registros, y Roberto Tovar Gaitán también se ha encargado toda su vida, más de 40 años, investigando testigos. Pero te has puesto a pensar que tal vez los gobiernos en sí mismos tampoco saben. Porque es que, digamos que hay cosas que están a la vista y hay cosas que no están a la vista. Yo, por ejemplo, en la zona donde nosotros estamos, tenemos unos cerros interesantísimos. El Cerro del Capiro, en el Valle de San Nicolás. Luego tenemos el cerro aquí en Bello de Quitasol. Y luego tenemos, pues yendo hacia el suroeste, todo lo que es el Cerro Tusa. Y uno dice, bueno, aquí hay algo. Pero ni el mismo gobierno, o sea, nadie se ha sentado a hacer investigaciones arqueológicas profundas, ¿no es cierto?, sobre estos 3 cerros en particular que son muy misteriosos. Entonces, yo digo, por un lado sí, los gobiernos tapan, pero por el otro lado, falta investigación, falta presupuesto y a veces podría faltar incluso hasta percepción, porque es que no todo el mundo tiene la capacidad de ver las cosas. Muchas veces a ustedes les han puesto a que miren algo y le dicen, ¿qué identifican? Muchos ven una cosa, pero pocos ven alguna otra cosa. Entonces digamos que ahí también hay mucho por investigar y gracias a personas como Roberto y a otros es que estos temas se tratan y las personas viajan. Entonces digamos que mi consejo para ustedes que están allá es que muchas veces hay algo que no es científico o que no lo han confirmado, pero que usted lo percibe, puede que tenga verdad. Porque en estos temas la percepción es muy importante. Por eso el camino de la verdad es tan complejo. La verdad tú no la tiene, o sea, que alguien te la diga, no, sino que cada persona la tiene. ¿Por qué? Por el camino, la experiencia, por el camino recorrido, por su evolución personal. Y esto es muy importante aclarar, que en el tema de los ovnis, unas cosas son presenciales, pero otras cosas son espirituales. Y ojo con esto, porque hablamos de distintas dimensiones. Entonces, aparentemente en esta dimensión no hay nada, pero aparentemente en el mismo espacio puede haber mucho. Y vuelve y juega. Tienes la percepción. Es como los perros. Los perros tienen la capacidad de oír mucho más alta que la que tenemos nosotros. Por eso cuando hay un temblor, el perro
antes de que empiece a temblar ya lo está sintiendo. Es como los colores, por ejemplo, los toros, a los toros el rojo se les vuelve un color demasiado fuerte a los ojos y por eso lo atacan. Entonces vuelve y juega. En el tema de los ovnis hay un tema de percepción, es un tema de abrir canales. Entonces, digamos que además del que son los gobiernos, tenemos que tener presente también cómo nosotros nos abrimos hacia estos canales. Y que este programa tiene esa finalidad de que no estamos solos, ustedes televidentes, porque cuando uno tiene un avistamiento, tiene una experiencia de estas, no la cuenta. El programa es una forma de compartir ese tipo de experiencias y no encerrarse uno en uno mismo, estoy loco o lo que vi fue una alucinación. Huayca es una peña muy grande, muy alta, frente al valle de Tabiutenjo. Esa montaña alta, desde años atrás, desde tiempos de la colonia y la conquista, y más atrás, en tiempos aborígenes, ha sido testigo, no solo la montaña, sino el valle de Tabiutenjo, de la presencia de portales y la presencia de objetos voladores no identificados. Cuando los conquistadores llegan a nuestro territorio, un grupo de avanzada se sientan a ver por la noche el atardecer y alrededor de Huayca y en el valle observan luces. Tan impresionante fue que llamaron al valle, en su época lo llamaron el Valle de las Lucecitas Danzantes. Otros lo llamaron el Valle Azul. Esta montaña ha sido motivo de muchos estudios, pero principalmente existe y perdura la intriga de qué son esos objetos voladores que no se ven en otros municipios sino exclusivamente en este valle. Luces que se mueven, tabacos, y hay mucho testimonio de que las luces van y se internan, viene volando el ovni, va y se interna, se mete dentro de la montaña de Huayca. Eso existe, el misterio perdura. Las visualizaciones de los objetos no es que ocurran todos los días, sino con el tiempo causan mucha intriga. Hay muchas visualizaciones que la gente las ha tenido, pero no cuentan porque los tildan de locos y ha sido muy difícil descubrir de verdad todo lo que pasa en el valle de Huayca y alrededor de la montaña de Huayca, el Valle de los Dioses. Edison, cuando uno se sienta a mirar fotografías del fenómeno ovni, pero más allá del fenómeno ovni, fotografías del pasado, particularmente en los yucatecos, pues toda esta cultura maya, y también se vuelve al Perú y se va hacia Sumeria y se va hacia Egipto. Siempre vemos cosas muy simpáticas. Por ejemplo, en la cultura sumeria vemos los relojes y vemos una cosa que ellos cargan. La carterita. Una carterita que pareciera ser una cartera donde tuvieran como la energía. Es impresionante. Incluso tienen relojes en ambas manos, ¿no es cierto? Y en la cultura sumeria también vemos unas figuras de astronautas y en la egipcia. Y la vemos, por supuesto, en la cultura maya. Pero resulta que ahora la encontramos también aquí, en la cultura tumaca. Pacífico colombiano. Y eso es lo más espectacular, que no solo tenemos figuras de astronautas de piedra, digamos, encontrados en la cultura tumaco, en el Pacífico colombiano, sino como tú decías, en México, los mayas, en la cultura sumeria, en todas esas culturas se han encontrado lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos que, y uno de los objetivos del programa es en el origen, es mirar hacia atrás también. Y, por ejemplo, culturas como los aborígenes de Australia, en sus bollinas, pinturas rupestres de personas venidas del cielo, los indios Hopi o los navajos en Estados Unidos con sus cachinas, que eran seres venidos del cielo, los Tassili en Argelia, también con figuras o pinturas rupestres de seres venidos del cielo.
Y pare de contar ahí, pare de contar. Pero acá en Colombia tenemos también registros. Por ejemplo, en San Agustín tenemos registros también de semejanzas con los hindúes. Entonces, yo creo que vale la pena también investigar. Quienes estén investigando el fenómeno ovni, vale la pena irnos también a estas culturas que nuestros ancestros o indígenas hablaron mucho de seres venidos del cielo. Y ahí volvemos como al tema de, ojo con esto, todo es circular y eso el sol lo sabe más que nadie. Todos los días el sol da la vuelta, nosotros nos acostamos y nos despertamos. ¿No es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Como decía también la tabla de Esmeralda, como es arriba, es abajo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si quieres saber para dónde va el futuro, tienes que leer el pasado. Y esto va más allá inclusive de hablar de extraterrestres, esto va de la vida misma. Es decir, cuando usted se sienta a leer historia, usted en la historia ve perfectamente en dónde fallaron los reyes, los emperadores, fallaron o porque tenían exceso de vanidad, fallaron o porque exceso digamos, de inferioridad, o tenían un amor prohibido, o sea, alguna debilidad. Cuando tú te sientas a identificar eso, entonces digamos que si eres un empresario, tienes cómo identificar cuáles son tus debilidades presentes y cómo corregirlas. Exactamente lo mismo pasa con la historia en el tema del futuro. O sea, cuando vamos a mirar hacia el futuro, es muy curioso porque terminamos mirando la bóveda celeste de los egipcios, terminamos mirando los sumerios, entonces, y encontramos lo que tú acabas de decir, cómo nos conectamos con la India, y es que todo es circular, y ahí volvemos al tema de las civilizaciones. 10.000 años de civilizaciones tiene esta civilización. La Tierra existe hace más de 5.000 millones de años. ¿Cómo así que en los últimos 10.000 años solamente se dio una civilización inteligente? ¿No será, cuando hablamos de la Atlántida, no será cuando hablamos de Lemuria, que ya hubo muchas civilizaciones y hasta nos autodestruimos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Y por qué nos autodestruimos? Porque no supimos leer en el pasado lo que había que hacer en el futuro. Ese es el tema. Entonces vamos a preguntarle sobre esos astronautas de piedra de la cultura Tumaco a don Roberto Tovar Gaitán. Los astronautas de piedra de la cultura tolita, en la frontera de Ecuador, Colombia, por allá el área de Tumaco, son representaciones de seres humanoides vestidos con casco, traje de astronauta completo, luz interior, algo como una linterna aquí en el centro, 7 botones acá, una linterna como en el casco, muy parecido a los astronautas actuales. Esas figuras se han encontrado no solo en figuritas o estatuillas, sino también en estatuillas que son pitos. Les ponían pitos y producían un sonido especial. En Ecuador hay un museo dedicado completamente a estos pitos, a estos elementos sonoros que guardan figuras que aparentemente son astronautas. Entre esas figuras hay una que literalmente es de un hombre gris, es bajito, los brazos más largos que los humanos, cabeza redondita, así como ovoide, y ojos así como los grises. De eso se sabe poco porque solo hasta ahora, después del 2000, se comenzó a investigar y a divulgar sobre el tema de los astronautas de la cultura tolita en Tumaco y Ecuador. Viaje a las estrellas, eso es lo que hacemos permanentemente, viajamos por las estrellas, estamos en un planeta, es una nave espacial llamada Tierra, que se desplaza en cada segundo, que se desplaza alrededor del Sol y el Sol se desplaza alrededor de otras estrellas y las galaxias, todo el tiempo nos estamos moviendo.
y con seguridad que no estamos solos. Y uno se hace la pregunta, y no estamos solos, y ahorita hablábamos de cómo nos han ayudado tecnológicamente esos seres que creemos que existen. Pues la pregunta también es, ¿cómo nos ha ayudado espiritualmente? Yo tengo una tarea para ti. Entre la ciudad de La Ceja y Río Negro, porque ya son ciudades, ya no son pueblos, casi que a la altura del Capiro, ¿no es cierto? Hay una parcelación que se llama el Yarumo. Sí. A mano derecha, uno se mete por ahí y llega a una casa de unas señoras que les dicen las capiras. Y este par de señoras, creo que una de ellas ya murió, ellas tienen una conexión con unos seres de luz espirituales y allá va mucha gente a peregrinar. Y yo he ido a conversar con ellas, hablan, creo que hay una señora, dice que hay una nave, una presencia, ella tiene esa conexión. Y ella le pregunta a las personas de esta nave, no recuerdo porque hay un extraterrestre que es un mono azul, pues impresionante, el hombre parece sueco. Ella le pregunta, pero básicamente cuento esto ¿por qué? Cuento porque ellas parten de la base de que estas son presencias alienígenas que están para ayudarnos espiritualmente. Entonces, ese es otro tema bastante interesante. Inclusive en el tema de las comunidades ancestrales, recordar el libro de Enoch. A Enoch se lo arrebatan en un carro de fuego, en una aeronave al espacio, le enseñan infinidad de cosas. Bochica en Bogotá, en Cundinamarca. Le enseñan una cantidad de cosas a ese pueblo indígena. Y así muchos maestros que se pensaba de Bochica que era un ser extraterrestre. Claro, la diosa de Abeiba también. Eso, todos, o sea, y así un sinnúmero de seres. Quetzalcóatl. Por eso aquí nos confundimos con el tema de dioses, pero no es que eran dioses, eran maestros enviados de lo alto, de ese Dios único que todos tenemos. Creador. Eso, el Dios creador, que enseñó a esos pueblos o a esas civilizaciones. Pero también el tema de la evolución espiritual. Mucha gente nos pregunta por qué los extraterrestres no bajan al planeta Tierra, pues nos cortarían todo el tema de la evolución. O sea, ellos van ayudando individualmente, así como los profetas que los ayudaban en sueños, que le hacían una intervención individual, pero ellos no pueden llegar como si Colombia llegara a intervenir en Venezuela o cualquier país llegara a liberar cierto país. Eso no es posible, tampoco es permitido. Entonces, no podemos pensar que los extraterrestres hagan un contacto masivo cuando la humanidad no está preparada. Parte, el 95% de los contactos y las investigaciones de Juan José Benítez y de don Roberto Tovar Gaitán dicen que a las personas les da temor, incluso a los animales, cuando ven un ovni cerca. Claro. Entonces, si yo me muero del terror. O sea, piénsenlo. Claro. Piénsenlo. Esto cambia completamente los paradigmas de verdad. Y el mundo nos cambia. Rompe todos los paradigmas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enseñados a que vivimos por territorios. Y es decir, somos una comunidad planetaria en una comunidad interestelar. Nos cambiaría totalmente el paradigma de fronteras y demás. Pero lo que es claro, previsible y lógico es lo que tú dices. Podrían ellos estarnos ayudando espiritualmente, ayudándonos a sanar y ayudándonos a aprender. Hay mucha leña, mucho que hablar de ese tema. El asunto es que los testimonios, hay personas que tienen encuentros con otros seres y esos otros seres les hablan de ética, moral, civilización, cultura, etc. Algunos lo divulgan, otros permanecen en silencio. Toda esa guía espiritual dicen que se manifiesta en el individuo, para que la irradie. Que todas esas enseñanzas que le llegan a una persona
a través de la intuición, de forma telepática o presencialmente, tienen como único objetivo la persona para que la irradie a los demás. Que la experiencia de estos encuentros de tipo espiritual, que pueden ser físicos, tiene como única finalidad hacer que la humanidad lentamente vaya cambiando, se vaya transformando. Los encuentros con criaturas que dan información espiritual, como ya les dije, pueden ser telepáticos, pueden influir en lo que llamamos intuición y pueden ser físicos. También hay encuentros etéreos. La persona sale y se encuentra con una figura etérea que le habla y le cuenta historias. Hay otros cuentos o historias que no tienen que ver tanto con lo espiritual, sino con lo actual, lo material, que relacionan el encuentro con astronautas venidos de otros planetas en sus platillos o naves voladoras, descienden y se encuentran con personas. Mucho de lo que llamamos angelical en la historia antigua y aún hoy se afirma que es angelical o le dan la interpretación angelical. En las culturas antiguas, sobre todo por allá en Europa, los denominaban a estos seres que bajaban a dar información como ángeles. Acá les dan otro nombre que es muy parecido a espíritus blancos. Viajamos por las estrellas, definitivamente. Me preguntabas qué era esto. Me gustaría que lo enfocaran. Esto lo compré en Egipto, en un crucero que hicimos con Fernando Malcún, que era un egiptólogo maravilloso, ya murió. Él y su esposa Josefina, ambos murieron. Pero esto refleja lo que había en un templo en el cielo. O sea, hay un templo en Egipto donde uno mira hacia arriba y en un lado ve unas naves parecidas a unos helicópteros, pero luego entra como una recámara y en esa recámara está esto que yo tengo aquí dibujado, que es lo que llamaban ellos la bóveda celeste. Los egipcios pensaban que el sol le daba la vuelta a una estrella que se llama Sirio. Recuerden que esa estrella Sirio, cuando ustedes miren el firmamento, es la estrella más brillante que hay. La estrella más brillante que ustedes vean, esa estrella se llama Sirio. Y lo más simpático de todo es que es muy brillante, es porque realmente es una estrella, pero detrás hay otra estrella. Y lo más simpático de todo es que los primeros que sacaron esa información fue una tribu africana hace 2000 años. ¿Cómo hicieron ellos para saber que habían dos estrellas allá? Tenían telescopios, tenían información adicional. Pero finalmente, los egipcios piensan que el sol le da la vuelta a Sirio. Y ese recorrido toma como unos 20 y pico mil años. Entonces ellos dividen por ciclos. Digamos que estás en una nave y estás mirando por la ventanilla. Y cuando miras por esta ventanilla, te aparecen unas estrellas y esas estrellas se parecen a un león. Entonces crean la constelación de Leo. Después miran por ahí y dicen, ¡ay! Se parece a Capricornio. Entonces de ahí es de donde sale el símbolo del zodiaco. Entonces miren que las cosas, o sea, todo el mundo lee, hombre, que el zodiaco por la mañana, pero ¿de dónde está basado esto? Está basado en ese viaje que ellos hacían. Les quise contar esto porque me lo preguntabas. Darle las gracias a ustedes, de verdad que muchas gracias porque nos están prestando mucha atención en las redes sociales. Seguir pues invitándolos a que vean nuestros videos en YouTube, a que nos escriban y bueno. La parte de abajo verán las redes sociales, en YouTube, en todos nuestros canales, en TikTok, en Instagram, en fin. Y darle las gracias a don Roberto Tovar Gaitán. Claro que sí. Porque está en nuestro segundo programa con él, una persona muy experimentada en estos temas sobre ovnis y extraterrestres, un gran investigador, muchos años como periodista, una persona muy seria, demasiado seria en estos temas, entonces muy agradecidos con él. Y a ustedes hasta pronto.